Gloria a Jesús, Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Por eso nos alegramos y bendecimos su santo nombre. Hoy domingo el Señor nos permite estar en su casa para alabarle y glorificarle. Y en este periodo, ¿verdad?, de 9 a 10, pues con nuestra clase bíblica. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a presentarnos ante Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por ese amor inefable que tú tienes para cada uno de nosotros. Que nos miras con ojos de misericordia, Dios. Perdona nuestros pecados, Dios mío. Jesucristo, lávanos con tu sangre preciosa cada día, Padre, para estar aptos para llegar a la presencia del Padre. Señor, te presentamos esta clase bíblica, Dios mío, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, en grande manera. Permite que esta palabra pueda abrir nuestros ojos, Dios mío, y que nosotros podamos tomar esa decisión, Dios mío, de hacer tu santa voluntad. Si queremos, Dios mío, vivir para ti y entrar en el reino de los cielos, Dios mío, para disfrutar de esa vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Mañana culminamos el maratón, ¿verdad? Bíblico de el libro de Proverbios. Mañana vamos a estar leyendo el capítulo 30 y el capítulo 31. Bien, el propósito de este maratón es crear, ¿verdad?, en cada uno de nosotros ese deseo de leer y estudiar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Conocer más al dador de la vida. Porque si somos cristianos, se supone que conozcamos de Cristo. Y yo conozco de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Esta mañana vamos a estar en la lección 5. En su, ¿verdad?, expositores, vamos a estar en la página, comenzamos en la página 25. Bien. Y seguimos con el tema de la unidad, implicaciones del mensaje parabólico en el Antiguo Testamento. Es bien probable que durante, ¿verdad?, en las clases bíblicas, quizás usted va a escuchar una repetición de eventos, etcétera, pero nosotros aprendemos por medio de la repetición. Muchas personas dicen: mira, es que yo leo la Biblia y no se me queda nada. Mire, siga leyendo, porque en la antigüedad no había escritura y como se pasaban, ¿verdad?, la información era repitiendo. Así que una manera de nosotros aprender es repetir y vuelva y lea y vuelva y lea las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo nos va dando esa iluminación y eso se va grabando en nuestros corazones. El tema, ¿verdad?, de la unidad, como le dije, que eran las implicaciones del mensaje parabólico en el Antiguo Testamento. La hermana Marta explicó lo que era una parábola. ¿Alguien me puede decir lo que es una parábola? Una comparación. Es una comparación. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? En la página 4 de su expositor está mucho el simbolismo también. Es el, ¿verdad?, está el simbolismo donde se utiliza historias cortas. Puede ser dichos, bien, eventos, y hay una comparación entre ese dicho, ese evento, esa historia corta en una verdad espiritual, y es una manera de aprender esa, ¿verdad?, esa comparación. Y ya se dijo, ¿verdad?, que Jesús
gustaba de utilizar este tipo de método, la parábola. Pero aquí en el Antiguo Testamento también vemos que Jehová Dios utilizaba a los profetas y utilizaba, valga la redundancia, la parábola para hablarle a su pueblo. Y el tema de esta mañana que nos compete es, vamos a ir a la página 25. Lección 5. Magali. El tema. Dos hermanas rameras, ahora Aholiba. Bien, dos hermanas rameras, Ahola y Aholiba. Bien. Aquellos que no tengan expositor, o aunque tengan expositor, necesito que tengan sus Biblias abiertas, porque vamos a utilizar de lo que ya está en la lectura bíblica, en el expositor, pero vamos a estudiar todo el capítulo 23 del libro del profeta mayor Ezequiel. Como ya les he dicho, el profeta mayor porque escribió mucho, no porque fuera más importante, sino porque escribió mucho. Cuando hablamos de profetas menores es porque escribieron poco. Bien, así que estamos en el profeta mayor Ezequiel, capítulo 23. La afirmación fundamental, ¿cómo él nos dice, hermano Gilbertito? Vino a mi palabra de Jehová. Afirmación fundamental. Razones del juicio de Dios sobre la nación, son aplicadas por la idolatría de Samaria y Judá. Bien, así que la lección de esta mañana va a hablar del juicio que Dios envió a Samaria y a Judá por la idolatría. Versículos para meditar, esperanza. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Bien. Pasamos entonces la página 26, haciendo un punto y aparte, porque el tema dice dos hermanas rameras, Ahola y Aholiba. Cuando hablamos de mujeres rameras, son personas, o mejor dicho, son mujeres que venden sus cuerpos por dinero. Bien, dan un servicio sexual por dinero a cualquier hombre. Y a ese tipo de personas, mujeres, se le conoce como rameras. Bien. Y en esta mañana vamos a hablarlo, ¿verdad?, en un sentido espiritual. Pasamos a la introducción de la clase y vamos a permitirle a nuestra hermana Milagros que nos lea esa introducción, por favor. Ezequiel introdujo la parábola de las dos hermanas rameras, Ahola y Aholiba, explicando que desde Egipto ellas habían fornicado practicando el tráfico de la Dios las quitó del esclavitud y las adoptó como su pueblo, guiándolas a la tierra de Egipto. Pero cuando entraron a Canaán, no fueron fieles a Jehová, adoraron las legarias de las naciones paganas y confiaron en sus alianzas con las naciones más que en Jehová. Ahora es Samaria y Aholiba es Jerusalén. Ahora fue fiel, Jehová fue fiel a su pacto, pero por su justicia tuvo que castigar a ambas hermanas, guiándolas al arrepentimiento y a la reconciliación. Esa es la síntesis, ¿verdad?, de la clase de esta mañana. Pasamos al primer tema. Las dos hermanas rameras, Ahola y Aholiba, y vamos a estar leyendo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, versículos 1 y 4. Y el tema A dice: Ahola y Aholiba eran hermanas de una misma madre.
Estamos entonces en el expositor, ahí se encuentran, ¿verdad?, las lecturas bíblicas, la lectura bíblica y versículos 1 y 2 que está en el expositor, hermano Orlando. ¿Cuáles son? Uno y dos. Sí, por favor. Recibí este mensaje de parte del Señor. Hijo de hombre, había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre. Amén. Vamos a hablar un poquito de lo que es historia. El profeta Ezequiel habla de estas dos hermanas, ¿bien? Que eran hijas de una misma madre. Ya él ahí me está dividiendo el pueblo de Israel, ¿bien? Porque el pueblo de Israel, sabemos que viene de Abraham, luego viene Isaac, luego viene Jacob. Dios hace un pacto con Abraham, lo separa, le dice que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Él nunca vio esa palabra profética dada por Dios. 500 aproximadamente, 500 años después, es que él tiene esa generación de una nación llamada Israel. Bueno, me voy un poquito más atrás. Me voy un poquito más atrás. Cuando Dios crea el hombre peca. Y ahí en el mismo Génesis, ahí Dios le da una promesa de redención al hombre. ¿Bien? Dios los expulsa del huerto del Edén. Entonces están, ¿verdad?, fuera del huerto del Edén. Comienzan ¿verdad?, la generación existente de aquella época comienza a multiplicarse, pero ya la maldad estaba. Así que el hombre estaba en pecado y estaba haciendo, muchos de ellos, lo incorrecto ante los ojos de Dios, porque siempre ha habido un remanente que ha buscado a Dios. Siempre. Pero desde que el hombre pecó, entró la maldad y el hombre, la mayoría, se ha decidido por no seguir los preceptos de Dios. Como Dios dio una promesa de una salvación, de una restauración al ser humano, Dios escoge, y lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, los estudiosos de la Biblia, llaman lo que es la línea mesiánica. ¿Bien? Y la línea mesiánica viene de la línea de Set, porque los primeros hijos que aparecen, los primeros hijos que se registran, bien, en las Sagradas Escrituras es Abel y Caín. Caín mató a Abel y entonces luego aparece Set, y de la línea de Set es esa línea mesiánica que los descendientes de la línea de Set viene entonces el Mesías. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Ok, pues entonces sigue las escrituras ahí por esa línea de Set hasta que llega Abraham. Abraham, Dios le hace un llamado especial y Abraham se le conoce como el padre de la fe porque él, mire, tenía tal confianza en Dios. Tal confianza en Dios que cuando Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela, y su papá era un idólatra. Un idólatra. Y él cogió, dejó todo y se fue a esa tierra que Dios le prometió que nunca fue suya. Mire esto, nunca fue suya. Nunca fue suya. Él caminó nómada, errante por esa tierra que Dios le prometió.
tuvo descendencia, tuvo a Isaac, y cosa verdad pues, de que Sarai era estéril, también Rebeca era estéril, o sea, de esa línea mesiánica y de, ¿verdad? Todos los contratiempos que pasaron estas familias. Dios, entonces, ¿verdad? Le da descendencia, Isaac, Jacob, sabemos ya la historia de Jacob, tuvo 12 hijos de 4 mujeres. Conocemos, ¿verdad?, que él estuvo peleando, ¿verdad?, y trabajó 14 años por su amor, que fue Rebeca. Pero le dieron a Lea. De Lea tuvo 6. Entonces, cuando Lea no podía tener más hijos, le dio entonces su sirvienta, para que los hijos de la sirvienta fueron mira, esa es pugna. Porque cuando papá Dios creó al hombre y la mujer, le dio una sola pareja, y cuando el hombre siempre hace todo al revés, trae sus consecuencias. Pero lo hermoso de la palabra es que nos muestra la palabra como es. No lo disfraza, sino que nos lo trae como es. Entonces Lea le dio a Zilpa, que era su criada, le parió 2. Raquel, que también era estéril, 2 más. Dios, ¿verdad?, le dio la oportunidad de tener hijos, le dio 2 hijos más, y como ella no podía tener hijos, pues le dio a Bilha, su criada, y ella le parió 2 más. Lea registra la palabra que tuvo a una hija, se me fue el nombre de la hija, Dina, tuvo una hija, ¿verdad?, fue Dina. Conocemos que tuvo ¿verdad?, esos 12 hijos, hubo una hambruna, llegaron hasta Egipto. No voy a narrarlo todo porque si no se me va a acabar el tiempo. Llegan a Egipto 72 personas. Ya Dios, es que es increíble, ya Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a estar esclavo en una tierra extraña. Eso lo había dicho Abraham. Israel, el pueblo de Dios, está en Egipto alrededor de 430 años. Y estuvo esclavizado, dice la Sagrada Escritura, porque llegó un faraón que no conocía a José, y como el pueblo se estaba engrandeciendo, haciéndose, ¿verdad?, grande, pues dijo Faraón, pues vamos a subyugarlo porque no quiero que este pueblo se subleve, y entonces nosotros, los dueños de la tierra, hacemos hacer los esclavos y ellos los dueños. Así que los sometieron. Estuvo ahí 430 años aproximadamente, y ahí ese pueblo de Dios empezó a crecer, a multiplicarse, a hacerse un pueblo. Pero ¿qué ocurre? Ellos estaban en una nación extraña. Estaba en una nación donde adoraban ídolos. Ídolos son todas aquellas imágenes, objetos, deidades, que pueden hacer con las manos el hombre, y dicen que son deidades. Dicen que son dioses, y se postran y le adoran. Agradezco a Dios de que nací en un hogar cristiano, porque es bien fuerte. Es bien fuerte el tú estar en un lugar que no se adora a Dios y que te infiltran en tus mentes unos conocimientos religiosos y no religiosos que no van de acuerdo con Dios. Sabemos que hoy en día el desconocimiento de la ley no te hace libre de pecado, ni te hace libre de culpa. No, después que hay una ley, se te va a juzgar por esa ley.
aunque tú no tengas conocimiento de que eso estaba incorrecto. Para el tiempo de los patriarcas no existía el Torá, no existía la ley, los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Todo se pasaba de palabra en palabra, de boca en boca, todos los preceptos de Dios, lo que era bueno y lo que era malo. Y Dios siempre, siempre, siempre ha dicho, yo soy. No vas a adorar a ningún Dios. Y todo el tiempo Dios ha estado sancionando, castigando. Cuando su pueblo, cuando su gente lo cambian por unos dioses de madera, de oro, de yeso, cosas fabricadas con las manos. Una creación de Dios haciendo creación para adorar esa creación que hizo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Ahí en Egipto, cuando ellos llegan ahí, pues claramente se mezclaron también con gente egipcia. Así que fue forjándose, como nosotros puertorriqueños, ¿verdad? Que no somos puros. Y todo, ¿dónde está? ¿Verdad que decimos mucho eso? Porque tenemos raza negra, tenemos raza indígena. Y hubo una amalgama, una fusión de esas tres culturas que salimos nosotros los puertorriqueños. Los judíos, los israelitas, aunque su cepa era Jacob, eran 12 hijos, pero cuando empiezan el pueblo a crecer, comenzó también a casarse con personas que no eran de su misma idiosincrasia cultural y religiosa. Y cuando tú te casas con una persona que no tiene tus mismos pensamientos, se llega a un consenso, sea hablado o no hablado, y alguien te va a dar para algún lado. Por eso la palabra que dice que no haga yugo desiguales. No haga yugo desiguales. En Israel, estando ahí en Egipto, comenzó entonces una mezcla de adoración a los dioses egipcios. Versículos 3 y 4. Héctor. Sí, sigan en la Biblia. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron empujados y quemaban a mayor a Ahora y soldada a Oliva, para llegaron a ser días y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria a Ahora, Jerusalén y a Oliva. Ahí comienza entonces ellas a fornicar. Mire, el concepto de matrimonio para Dios es sagrado. Es sagrado. Cuando Dios hace esta comparación y le dice que el pueblo fornica, la fornicación es dos personas solteras que conviven sexualmente. Un adúltero es una persona que está casada y convive sexualmente con una persona no casada, adulterio para el que está casado y fornicación para la persona soltera. El Señor lo abomina, el Señor lo condena. Todas estas personas sabían lo que era el matrimonio. Y traigo en un punto y aparte de que todas las naciones, en todas las épocas, tienen su forma de lo que es el matrimonio. Para el 2024, aquí en Puerto Rico, median unas leyes, tienen que ir donde, ¿verdad?, un juez o un ministro, si está certificado, hay que ver un documento legal
y se casan. Pero para el tiempo en que Dios formó a Adán y a Eva, Él mismo pronunció, ¿verdad? Un ritual que lo usan en las bodas. Que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán ¿verdad? Y será una sola carne. En otras épocas, en otras culturas, papá decía al caballero, pues yo te entrego a mi hija, y eso era matrimonio. Todo el mundo estaba consciente de que estaban casados y eran matrimonio. Pero cuando las personas conviven sin que medie el aspecto legal en el lugar donde estén en su cultura, está la fornicación y está el adulterio. Para esta época de los patriarcas se permitía que cuando una mujer no podía parir, él podía conseguirse otra esposa para engendrar hijos. Culturalmente eso era aceptable. Pero ¿qué pasa? Que hemos visto que cuando el hombre, por una razón u otra de conveniencia, ha tergiversado un poco el plan de Dios, el modelo de Dios, siempre se le va a ver la costura y siempre va a ver que no funciona muy bien. Sí logran lo que ellos deseaban, pero en realidad todo el tiempo es pelea. Y si traigo un ejemplo bíblico, eso lo tenemos con Ismael e Isaac, los árabes y los israelitas, de generación en generación, porque quisieron enmendar algo y porque en realidad no le creemos a Dios. Porque cuando Dios da una palabra, uno le cree a Dios y Dios obra siempre a tu favor. Pero lo que queremos es siempre arreglar. Dios dijo esto, somos desesperados. Nos adelantamos. Sí, nos adelantamos, porque decimos, va a pasar. Nos adelantamos y todo lo que hacemos es que lo tergiversamos. Aquí Israel, estando en Egipto, comienza entonces a adorar otros dioses. Y Dios la compara y le dice que estaba fornicando. Ante los ojos de Dios, la fornicación es una abominación. Por lo tanto, cuando uno lee las escrituras y se retrata, uno dice, wow, tengo que arreglar mis cositas para yo estar bien con Dios. Para estar bien con Dios. Porque cuando te conocemos, pues ok. Pero cuando empezamos a leer la Sagrada Escritura y la Escritura nos va revelando y uno dice, ay, yo quiero vivir para Dios, espérate, vamos a arreglar. Poco a poco. ¿Verdad? Porque el Señor no nos llama a condenar, pero la palabra es palabra. Y nos toca a nosotros enmendar nuestro camino y arreglarnos para vivir como Dios quiere. Estando ahí en Egipto, ellas comenzaron a fornicar. Y habla de esta división que había, bien, del reino del norte y del reino del sur. Pero aquí en Egipto era una sola nación. Pero el profeta Ezequiel decía, desde ahí, desde el inicio de la nación, comenzaron a dejarme, comenzaron a adorar otros dioses, comenzaron a mezclarse. Dios, como Padre, como buen Padre, siempre nos advierte, nos dice, y también viene un castigo, no por castigar y qué bueno, porque lo hiciste mal, sino que cuando Él siempre castiga es para que recapacitemos y enderecemos nuestros pasos. No es para hundirnos, porque si no nos deja al garete y ya. Porque sabemos que el final de todo, el final del tiempo, aquel que no tenga a Jesucristo como Salvador personal, le va a hacer compañía al diablo, que el Señor lo reprenda en el infierno. Al final de todo el tiempo, aunque no me guste. Si Dios no ama al hombre, lo dejaba al garete. Pero Dios está todo el tiempo diciendo, mira esto, enderésate porque yo te amo. Pero le toca al hombre decidir
y tomar entonces la decisión. El profeta Ezequiel dice que la mayor se llamaba Ahora, que se convierte, ¿verdad? Es Samaria. Samaria es la tribu del norte, y la llamó así porque Ahora significa la que posee un tabernáculo. Cuando se divide la nación, estaba el lugar de adoración era Jerusalén, así que Samaria, cuando se dividió el reinado, que fue en el rey Roboam, el hijo de Salomón, la tribu del norte cae en las manos de Jeroboam, y Jeroboam, prácticamente la tribu del norte casi todo el tiempo estuvo adorando otros dioses. Jeroboam, para que no se le fuera para Jerusalén la gente a adorar, cogió y en Samaria hizo unos becerros y mire, todo el tiempo estuvieron adorando a otros dioses. Bien, y Aholiba, que significa en ella puse mi tabernáculo, pues en la tribu del sur, que son la tribu de Judá y Benjamín. Y en Jerusalén pues estaba ¿verdad? El templo de Dios, el templo donde ¿verdad? Tenían que ir a adorar. Ok, segundo tema. Ahola y Aholiba se prostituyeron en Canaán. Y vamos a estamos en la página 27, el inciso A, que dice: Ahola fornicó con Asiria y construyó su propio centro de culto en Samaria. Versículo, y está en el expositor 5 al 7. Carmen Ruiz, ¿puede leerlo? De 5, 6 y 7. Amén. Dios en su misericordia, en su amor, saca al pueblo de Israel de Egipto. Lo saca con mano poderosa. Cada una de las 10 plagas estaba derrocando una deidad del pueblo egipcio, haciéndose Jehová Dios como el yo soy. Como el yo soy. Y lo último que hizo fue eliminar todos los primogénitos, porque ellos creían que, ¿verdad? el faraón era el Ra, era el todopoderoso, el hijo del sol, y Dios lo derroca. Así que salen con mano poderosa, lo saca por el desierto, para esa tierra que le dio en promesa, que manaba leche y miel. Pero en todo ese proceso, ellos cargaron con ídolos. Cargaron. Porque mira esto, mi hermano. Dios te puede sacar de los lugares, pero donde está tu corazón, ahí está todo. Ahí está todo. Ellos salieron porque estaban esclavos. Pero como yo siempre les digo, salieron con mente esclava también. Con la mente en Egipto, con la mente en aquellos dioses. Dios revelándosele, mi hermano. Revelándosele día a día. Veían el maná. Mira, pan del cielo que bajaba. Y aún con todo y eso, claudicaban. Pero uno dice, wow, qué terrible eran ellos. Pero nosotros somos más o menos iguales. Más o menos iguales. Porque vemos el poder de Dios, vemos la misericordia de Dios y nos comportamos igual.
Nos comportamos igual, somos idólatras. Quizás no tengamos unos ídolos, pero todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, eso se convierte en tu ídolo. A veces el tiempo, hacemos tiempo para todo, menos para esa convocación de venir al templo. No, porque yo adoro al Señor en la casa, y si no me da tiempo, mira, yo me conecto en Facebook Live, en cualquier cuento, comiendo pasto que quizás está ahí de seco, que esté medio contaminado, teniendo un lugar donde hay pasto fresco diariamente. Y creemos que la Biblia se amolda a mí, y eso está incorrecto. Yo me tengo que amoldar a las Sagradas Escrituras. Creemos que lo que yo pienso es lo correcto. No, mis hermanos, es lo que Dios dice. Que nos cuesta. Y el pueblo de Israel, Dios lo saca con mano poderosa. Mire, hace pacto en el monte Sinaí. Ellos escucharon la voz de Dios como trueno. Hermano, es espeluznante, poderoso. El monte temblaba. ¿Cuántos de nosotros se nos iba a salir del corazón unos 2 años atrás con los temblorcitos? Usted se imagina, pero mire, era un temblor terrible lo que había en el monte Sinaí. El monte humeaba y sentían la voz de Dios como trueno. Aquella gente se quería morir, pero se lo olvidó todo. Porque ¿saben qué, mi hermano? No es decir, yo conozco a Dios, sí, porque el monte humeaba y hubo temblor de tierra. Mire, a Dios hay que experimentarlo. A Dios usted tiene que hacer pacto con Dios. Porque cuando usted hace pacto con Dios, la idolatría no hay cabida en tu corazón. Porque inmediatamente que llega, el Espíritu Santo te va a hacer sentir que estás mal y te encaminas. Pero cuando yo voy dejando al Espíritu Santo, a Dios de ladito, y es lo que yo pienso, pasa todo esto. Se fornica espiritualmente, como lo hizo Israel. En vez de decir, Dios nos hizo libres de Egipto, vamos a dejar los ídolos, vamos a vivir vida nueva en el Espíritu de Dios, vamos a hacer ese pacto real en nuestras vidas. No, siguieron haciendo lo que bien le parecía. Dios le da la tierra prometida y le dice, elimina a toda esa gente que está ahí. Porque esa gente adoran otros dioses. No te puedes casar con ellos, no te contamines. ¿Y sabes qué hicieron? Los dejaron vivos. No cumplieron con la palabra de Dios. Ellos conquistaron la tierra y ya. En vez de eliminar toda la población que estaba allí, ellos dejaron 2 o 3 y dijeron, dejarlo ahí, eso no es nada. Esa misma gente que ellos dejaron ahí, ellos se prostituyeron espiritualmente. Porque mire, el ser humano en todas las naciones, en todas las épocas, somos repetitivos. El Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Bien cierto. Bien cierto. No hay nada nuevo. Porque todo se repite. Todo, cuando usted dice, ay, mira, algo nuevo. Eso pasó. Adelante, más allá. Todo, la conducta del hombre es repetitiva. Y el hombre, una vez que peca, lamentablemente, ya esa puerta está abierta y el enemigo lo que quiere es ganar adeptos para él, para que lo acompañen en el infierno, que el Señor los reprenda. Ay, mira lo que dijo hermana Wandy. Sí, se lo estoy diciendo bien claro. Bien claro. El Señor nos llama a una intimidad totalmente con Él. A una vida espiritual totalmente con Él. No bajarlo a un segundo plano. Que Dios sea el eje de nuestras vidas, sea lo principal, la prioridad de Dios.
Lo demás, por añadidura llega. Pero Dios debe ser lo primero. Aquí, la nación de Israel, Ahola y Aholiba, una vez que se divide, ¿verdad?, el reino, comienzan ellas, ¿verdad?, a buscar esa alianza con otros países, ¿bien?, para tener más territorio, y si alguien lo invadía, pues como, ¿verdad?, tener sus aliados para que lo defendieran. Ahola, que es la tribu del norte, coqueteó con Asiria. Coqueteó con Asiria, y dice la palabra, ¿verdad?, de esas descripciones simbólicas de cómo los vio, con guerreros fuertes, mira, puede ser una buena alianza conmigo, pero también, mira, le echaron el ojito a los dioses paganos. Y lo increíble es que lo que Dios prohibía, lo que Dios no le agradaba, ellos lo hicieron. Israel, tanto Israel, la tribu del norte, como la tribu del sur, Ahola y Aholiba, comenzaron a adorar a Moloch. Moloch era una deidad amonita, y los amonitas descienden de Lot, el segundo hijo de Lot. Y sépase que Lot tuvo descendencia de sus dos hijas, porque cuando ellos salen escapándose de Sodoma y Gomorra, él no tenía descendiente, lo que tenían eran las dos hijas, y las dos hijas dijeron: no podemos dejar que nuestro padre no tenga descendiente. Lo emborracharon, convivieron con él y procrearon cada una un hijo varón. Bien, de ahí sale el segundo, ¿verdad?, los amonitas. Estas personas adoraban a este Dios que tenía la cara, vamos a ver aquí para no irle. Okay. Tenía una cabeza de becerro. Tenía este Moloch, tenía una cara de becerro, con los brazos así, un hueco en el medio y fuego. Ellos en los cultos cogían a sus hijos bebés y se lo presentaban a este Dios, se lo daban al Dios, y lo que hacían era que se los ponían ahí y caían esos bebitos. Eran sacrificados de esa manera. Mire qué aberración. Dios, que ya había desde un principio pautado darnos a su Hijo para la redención, que tomara nuestro lugar. Ver cómo el ser humano, su creación, sin ton ni son, adoraban unos ídolos hechos por ellos mismos, y llegaban hasta a sacrificar a sus propios hijos, buscando adorar y congraciarse con un ídolo que ni los escuchaban ni nada, porque realmente le daba la gana. Porque después, mire, hermano, horrible. Dios estaba hastiado, Dios estaba, hermano, que decidió practicar un Dios de amor, que le brindaba cuidado, que le brindaba protección. Ellos decidieron adorar unos ídolos que ellos mismos habían hecho, con unos cultos bárbaros. Miren lo que hace el enemigo. Lo que hace el enemigo con el ser humano. Tras que nos aleja, nos baja hasta lo más profundo para alejarnos de Dios. Así que ellos, dice la palabra, ¿verdad?, que Samaria coqueteó con Asiria, pero luego
Bien, Samaria es destruida por esos mismos asirios que ellos coquetearon con ellos. Las mismas personas, el mismo pueblo, que ellos coquetearon con ellos, vamos a hacer alianza y se pusieron a adorar hasta sus mismos dioses. Más tarde, ellos los subyugan y los someten y los sacan de su tierra y ponen a otra gente, como se dijo ya en otras clases anteriores, pusieron otras personas de otros pueblos ahí en esas tribus de Israel, de la tribu del norte. Dice la palabra que de esas personas, como no adoraban a Dios y siguieron creyendo sus dioses, vinieron unos leones y empezaron a comerse esas personas. Y vino entonces Nabucodonosor y le dijo, pues mira, que vamos a enviarle un sacerdote para que le enseñe a adorar al Dios de ese pueblo. Y lo que se hizo fue un sincretismo religioso más fuerte entre esa mezcolanza de que vamos a adorar a Jehová y vamos a seguir adorando a nuestros dioses. Una abominación total ante Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. O usted es o no es. ¿Le sirve a Dios o no le sirve a Dios? Pero no hay términos medios. No lo hay. Si leemos en todas las Sagradas Escrituras, la palabra nos dice, decídete por mí, dice el Padre. Si no, hay castigo para corrección. Son medidas correctivas. Medidas correctivas. Que en esta época, en el siglo XXI, en el ¿estamos en el 21? Ya yo estoy tirándome más allá. En el 2024, que todo, ¡ay, es amor! ¡Ay, yo necesito esa vida porque es que Jehová, ese Dios es tan terrible! Y todo lo queremos ver, ¡ay, amor! Pero mire, siempre han habido dos caras, lo bueno y lo malo. Y cuando la gente ha hecho lo que bien le ha parecido, sabemos que lo que hay es un desastre. Un desastre. Un desastre. Y lamentablemente, bueno, el Señor está por llegar. Y a medida que el Señor se acerca, la maldad se sigue aumentando. Se sigue aumentando, se sigue aumentando. Y nosotros como pueblo de Dios, mire hermano, nos va a tocar sentir un poco ese fuego de afuera, donde nos van a señalar, nos vamos a sentir hasta un poco amenazados. Y decimos, wow, un grupo mayoritario, un grupo minoritario nos ejerce esa fuerza, como si nosotros estuviéramos mal. Miren, y hacen que muchos claudiquen de la fe. Hacen que muchos claudiquen de la fe. Israel, bien, Jerusalén, ok. 11 y 13. Ezequiel 23. Biblia. ¿Quién tiene Biblia abierta? Ok, sin Mari. 11 y 13. Y lo dio su hermana a un lugar y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. ¿Salto el 13 o bueno? No, 12 y 13. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropa y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciados. Y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambas. Bien, ya vimos lo que le pasó a Loja, a Joliba, que es la tribu del sur. Vemos que esta nación sufrió ataques, primero
Los egipcios lo atacaron cuando Roboam fue rey. Luego fueron en la tribu del norte también, o sea, hermanos con hermanos, pelearon. La tribu del norte peleó contra Israel y derrumbó las murallas de la ciudad. Y cuando estaba el rey Ezequías, los asirios, los que habían invadido el reino del norte, también invadieron la tribu del sur, pero lograron bastante tierra, menos Jerusalén. Y de verdad, le dicen en la historia de Ezequías que él se mostró, oró a Dios, confrontó, mire, se atrevió hasta a confrontar a Dios y todo. Y Dios le dio la protección. Ahí está el profeta Isaías. Ezequías mejoró mucho las defensas de Judá. Sin embargo, dice la palabra que cuando fue Nabucodonosor, el señor de Babilonia, él se echó frente, le enseñó todas las cosas hermosas que tenían en Jerusalén, el templo, y el profeta Isaías le dice, por cuanto tú enseñaste todas esas cosas que tú le enseñaste, se la va a llevar Babilonia. Y él dijo, bueno, mientras no sea en mi reino, se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Entre el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte prácticamente, totalmente estaba fornicando, estaba adulterando espiritualmente, tuvo unos reyes malos. En el reino de Judá, ahí fue, más o menos, tuvo reyes que hicieron reformas, ¿verdad?, espirituales, pero que no lograron erradicar totalmente la idolatría. Así que Babilonia subyugó entonces a la tribu del sur. Estuvo ahí Judá 70 años. Leemos en Jeremías, leemos, ¿verdad?, los profetas, y vemos ahí por lo menos Jeremías, que fue el que más duro le dio a esa palabra profética, y señaló que eran 70 años que ellos iban a estar en Babilonia. Estamos en la página 28, el juicio de Ahola y Aholiba por haber pecado contra Jehová, y vamos a ver ahí, ambas hermanas fueron halladas culpables de los mismos pecados, y los hombres justos juzgarán a las hermanas, y la aplicación, la merecida destrucción. Y vamos a tener a nuestra hermana Marta en la Biblia que me lea los versículos 36 al 44 del capítulo 23 de Ezequiel. Amén. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus ídolos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y aquí así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que vinieron de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y te pintaste los ojos y te ataviaste con adorno, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente, como fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterio, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos,
porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Amén. Y los versículos 45 al 49, Jorge. Sin embargo, gente recta buscará a esas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son adúlteras y asesinas. Ahora bien, esto dice el Señor soberano, manda un ejército contra ellas, entrégala para que las aterricen y las saquen. Pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada, las sacarán a sus hijos e hijas y ganan sus casas. De ese modo acabaré con la lascivia y la idolatría en la tierra y mi castigo servirá de referencia a todas las mujeres para que no sigan el mal ejemplo de ustedes. Recibirán su merecido por su prostitución, por el culto a ídolos, así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy su soberano. Amén. Ya les comenté, y ahí está, ¿verdad?, la evidencia bíblica de que ellas, o sea, el pueblo y ellas es Samaria y Judá, pasaron a sus hijos por fuego. Cosa abominable para Dios. Aparte de eso, los sábados, eso era un ritual sagrado que había que separar ese día para encontrarse con Dios, no debían hacer nada. Ellos también lo contaminaron. Y señala que luego que hacían esos, ¿verdad?, rituales como iban al templo. Iban al templo. Y cuando uno lee en Ezequiel, mis hermanos, ellos hasta llegaron dentro del templo de Jehová a hacer altares a dioses. O sea que la casa de Dios estaba totalmente contaminada, así como estaban ellos. Y Dios decide entonces hacerle juicio. Como le dije ya, siempre ha habido un remanente en el pueblo de Israel, un pueblo que siempre ha decidido adorar y seguir a Jehová, el único y verdadero Dios, al yo soy. Siempre lo ha habido, igual que en todas las generaciones, siempre ha habido ese remanente especial. Y ese remanente especial es una luz en medio de las tinieblas. Es un faro que guía. Es ese faro que está diciendo, esta es la luz, este es el camino, y a la misma vez condenan a los que no quieren seguir. Porque si ese remanente puede ser fiel al Señor, ¿por qué los demás no? Así mismo es la actualidad con la iglesia de Cristo. O sea, es como si Dios comenzara a sacudir y todo lo que es paja se va a ir cayendo, solamente va a quedar en Que exactamente, porque la palabra lo dice, hay que dejar la cizaña y el trigo juntos porque se parecen, pero son distintas. Siempre hay un remanente y Dios ya dictó la sentencia. Ahola, los asirios pelearon, prácticamente esa nación quedó desintegrada. No se volvió a hablar en las Sagradas Escrituras de la tribu del norte como nación. La única que se habla es de la tribu del sur, y conste que cuando salen de Babilonia nunca más tuvieron un rey per se judío del linaje de David. Solamente una promesa. Mire todo lo que acarreó el pecado. ¿Y por qué quedó entonces la tribu del sur siempre, aunque fuera, ¿verdad?, subyugada? Y para el tiempo de Jesús estaba bajo el imperio romano, pero estaba ahí? ¿Por qué? Porque hay una palabra profética de que siempre va a haber un rey sentado en el trono, descendiente de David. Y lo vemos que ese es el Mesías prometido, Jesucristo, que es de la línea mesiánica. Bien, así que mis amados hermanos y mis hermanas, el Señor castiga la fornicación espiritual. El Señor castiga el adulterio espiritual.
Dios no comparte su gloria con nadie. O eres o no eres. Y las Sagradas Escrituras, cuando uno la lee, nos hace ver en qué le estamos fallando. Y el propósito es para que nosotros nos enmendemos, hagamos ese pacto con Dios y vivamos como Él dice. Porque mis amados hermanos y hermanas, Cristo viene ya. Esto cae de caramelo. Esto está, mi gente, que esto es, mira, vamos a interesarnos. Porque para eso la Escritura, Dios no es un Dios que está con el fuerte y no. El Dios es amor. Y si castiga, es porque nos ama y para que meditemos, nos podamos corregir. Bien, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. La lección para el domingo que viene, la lección 6, la reacción de un prestamista frente a sus deudores. Seguimos, ¿verdad? Con el tema de la unidad, implicaciones del mensaje parabólico de Jesús en los evangelios sinópticos. Bien. Amén. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres maravilloso, porque tu amor es inefable, porque tu amor, Señor, es incomprensible, porque a pesar de todo nos ama. Señor, nos presentamos ante ti, Dios mío. Hemos estudiado tu palabra, Padre Celestial, y hemos visto, Señor, que te hemos fallado. Señor, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados. Permítenos, Dios mío, vivir como tú quieres, Señor. Que tú seas nuestro Rey, Señor, Dios mío. Que tú seas, Padre Celestial, siempre nuestro eje, Dios mío. Y que si nosotros de una manera u otra te fallamos, Dios mío, tengamos esa capacidad de ver y de aceptar y de ir ante tu trono, Señor, con actitud, Dios mío, de humildad para que tú nos perdones. Y que podamos siempre vivir como tú quieres, Dios mío. Señor, gracias porque tú nos escuchas, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, Dios. Y te pido, Padre Celestial, que tú bendiga a mis hermanos y a mis hermanas de manera especial. Y que este culto, Señor, que ya en breve va a comenzar, podamos, Señor, seguir viendo tu chequín y tu presencia en manera única, como siempre, Dios mío. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecidos sean todos y todas.